Capítulo 20. XXXX. 16 de diciembre de 1925, Estados Unificados, instalación del Grupo de Investigación 51. Mientras salía del automóvil que lo había traído a él y a sus guardaespaldas hasta aquí, el presidente de los Estados Unidos recordó los acontecimientos recientes. Desde la derrota sufrida por la Marina Real, el primer ministro Churchill había estado tratando de ganar tiempo. Sus diplomáticos habían comenzado a reunirse con los del imperio, mientras otros hacían súplicas a las otras potencias en busca de aliados. Mientras tanto, la flota de Albión se había reunido en torno a las islas y los transportes de tropas habían llevado nuevas divisiones al continente del reino. El presidente sospechaba que el Bulldog, como llamaban al primer ministro tanto amigos como enemigos, estaba tramando una jugada en la que, o bien surgiría algo que cambiaría el curso de la guerra o, si no sucedía nada, toda la culpa de haber lanzado al reino aliado a la guerra podría recaer sobre sus hombros, y su sucesor estaría en una mejor posición, tanto en casa como al tratar con el imperio en la mesa de negociaciones. Si ese era el caso, entonces había que admirar al hombre por su patriotismo, al menos. Por otra parte, el presidente podría estar equivocado y Churchill era demasiado terco como para renunciar o admitir que había cometido un error. No era como si conociera personalmente al hombre. Tal vez vio la generosidad de las condiciones ofrecidas por el imperio como punto de partida para las negociaciones como un insulto al honor de su país, por lo que sabía el presidente. En verdad, esa generosidad desconcertaba a los expertos de este lado del océano. Una cosa era que un país fuera generoso en la victoria, aunque el presidente era lo suficientemente realista como para saber que eso era mucho, mucho más raro de lo que se insinuaba en los libros de texto escolares. Pero había una razón por la que la mayoría de las naciones habían considerado al imperio como un ejército con un estado adjunto a él, en lugar de lo contrario, incluso antes de que comenzara la Gran Guerra. Había algo en funcionamiento dentro del imperio que le impedía volverse codicioso y que garantizaba que la propaganda que se difundía entre su población se mantuviera en la delgada línea entre mantener el apoyo popular y evitar el revanchismo. La mejor suposición de los analistas políticos que trabajaban para el presidente era que el imperio había tenido suerte y que su actual Kaiser era lo bastante razonable e inteligente como para velar por los intereses a largo plazo de su país. El presidente sabía que ese era uno de los argumentos utilizados por los defensores de la monarquía. El hecho de que un soberano podía actuar independientemente del flujo y reflujo de la política, con la mirada fija en el horizonte. Por supuesto, eso era una tontería. Con mucha más frecuencia, el monarca era un tonto con derecho rodeado de aduladores y laméculos. Pero a menos que hubiera una facción entera en la corte imperial trabajando en las sombras, la intervención personal del Kaiser era la opción más probable. Teniendo en cuenta lo que las Wunderwaffen podrían hacer si el imperio abandonara toda restricción, el presidente dio gracias al Señor porque así fuera. Preferiría los dolores de cabeza adicionales que le supondría tener que lidiar con una situación política complicada antes que despertarse un día y enterarse de que Londinium o Parisei habían sido arrasadas como ejemplo para mantener a raya el resto de Europa. En ese momento, el presidente no tenía intención de arrastrar a los Estados Unificados a la Gran Guerra, a pesar de los esfuerzos de los diplomáticos del Reino Aliado. Sin embargo, no ignoraba la amenaza que representaban las Wunderwaffen para su país, en caso de que quienquiera que estuviera manteniendo bajo control el ansia de conquista del imperio cambiara de opinión o perdiera su influencia, o, diablos, simplemente muriera de viejo. Por eso estaba allí, en medio de la nada, para comprobar el progreso de las contramedidas de los Estados Unificados. Tengo que preguntarle, le preguntó al hombre que estaba a su lado mientras caminaban, ¿por qué 51? Creo que lo sabría si tuviéramos otros 50 grupos de investigación. No tengo ni la menor idea, respondió alegremente Nicole Teslus. Tendría que preguntarles a los burócratas que pusieron ese nombre. El lugar estaba compuesto por varios edificios rodeados por una valla con múltiples torres de vigilancia, cada una con un puesto de artillería en la parte superior. El presidente de los Estados Unidos fue conducido por un Teslus muy entusiasta hasta uno de ellos, donde se llevaría a cabo la manifestación. Hemos avanzado mucho desde que se inició el trabajo, afirmó el inventor. Creo que quedarán impresionados con los resultados. Por supuesto que así lo espero, respondió el presidente. Dios sabía que le vendrían bien buenas noticias en ese momento. La mayor parte de nuestro trabajo se ha basado en la construcción de dispositivos para mejorar a los soldados con cierto potencial mágico, pero no lo suficiente como para calificarlos como magos aéreos. Como estos, dijo Teslus con orgullo, señalando una mesa sobre la que había varios cascos con lentes verdes y gruesos. Son gafas de visión nocturna.
Requieren solo un uso mínimo de maná para funcionar y le dan a su portador el mismo tipo de visión en condiciones de poca luz que disfrutan los animales como los gatos. La visión resultante es bastante monocromática, pero es una gran ventaja en las batallas nocturnas. El presidente no era un experto en cuestiones militares, por eso tenía sus asesores, pero había pasado algún tiempo en el ejército en su juventud y era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de las implicaciones. Las batallas nocturnas eran raras en la era moderna, porque llevar una fuente de luz te convertía en un objetivo obvio y necesitabas poder ver por razones obvias. Los soldados con estas serían casi imparables en la oscuridad, al menos contra otras tropas convencionales. Dado que los supersoldados imperiales habían sido desplegados de noche en el frente del Rin, estas eran más bien un ecualizador, pero uno bienvenido, sin duda. Eso suena muy útil, dijo en voz alta. Así me lo han asegurado nuestros asesores militares, dijo Teslus, señalando al puñado de oficiales que se encontraban cerca, todos ellos con expresiones de sufrimiento en sus rostros, que le decían al presidente que, independientemente de su genio, Teslus había dicho la verdad cuando afirmó que era difícil trabajar con él. También hemos construido matrices de detección mágica mejoradas, con el triple de alcance del modelo que utiliza actualmente el ejército, y al menos el doble de precisión. Y, por supuesto, nuestro último modelo de orbe de computación acaba de terminar la última ronda de pruebas y está listo para comenzar la producción para los magos aéreos de nuestro país. Hablando de magos aéreos, preguntó el presidente, ¿ha logrado algún progreso en el desciframiento de los magos sigilosos imperiales? Desafortunadamente, no, respondió Teslus, luciendo genuinamente decepcionado. Nuestra mejor suposición es que los imperiales han descubierto una forma de optimizar el lanzamiento de hechizos hasta el punto de que no haya emisión de maná, pero si es así, la tecnología para hacerlo nosotros mismos está muy por encima de nosotros en este momento. Señaló de nuevo los cascos de visión nocturna. Hemos incorporado un nuevo sistema de detección de calor en el casco, pero cualquier mago que se precie puede engañarlos si sabe que está en juego. Y con la poca información que tenemos sobre los magos sigilosos imperiales, no hay forma de saber si esto funcionaría en ellos. Son todos diseños muy prometedores, dijo, porque era cierto. Antes de la Gran Guerra, cualquiera de ellos habría sido un punto de inflexión por sí solo. Pero no puedo evitar notar que no me has mostrado nada que pueda igualar a las Wunderwaffen. Teslus volvió a sonreír. Ah, eso es porque quería empezar con las cosas más pequeñas, señor presidente. Sígame, por favor. Déjeme mostrarle el futuro, no solo de la guerra, sino de la humanidad. El futuro de la humanidad estaba desplegado sobre una mesa entera y parecía un cubo de metal con una palanca en un extremo y un par de cables en el otro, que pasaban por varias bombillas. En conjunto, no era muy impresionante. Teslus caminó hacia el dispositivo y, después de aparentemente tomarse unos segundos para recomponerse, bajó la palanca. Inmediatamente, la máquina cuadrada comenzó a ronronear y la fila de bombillas se encendió. El presidente parpadeó. ¿Has inventado un generador eléctrico? En cierto modo, supongo. Pero el problema es, señor presidente, dijo Teslus con una sonrisa irónica, no hay combustible dentro de ese dispositivo. Ni carbón, ni petróleo, ni nada. Lo puse en marcha con un rayo de maná y ahora está produciendo una corriente eléctrica. Eso es imposible, logró decir el presidente cuando comprendió lo que Teslus estaba diciendo. El movimiento perpetuo es un engaño. Por favor, resopló Teslus. Esto no es un movimiento perpetuo. Solo podemos hacer que el motor siga funcionando durante unas horas antes de que empiece a sobrecalentarse, y necesita mantenimiento entre cada activación, junto con piezas de repuesto una vez que se queman o se desgastan. Aún así, esta fuente de energía hizo que el resto de nuestro armamento fuera mucho más práctico. Lo llamamos el motor Teslus, o motor T para abreviar. Este fue el primer prototipo que construí para convencer a mis queridos colegas de que era posible. ¿Cómo?, preguntó el presidente. Bien. Si me disculpa, señor, interrumpió un técnico que se encontraba cerca. Después de un momento, Teslus suspiró y le hizo un gesto para que continuara. El señor Teslus ha intentado explicar cómo funciona el motor T a algunos de los científicos asignados al grupo de investigación. La mayoría de ellos no entendió en absoluto su explicación y algunos terminaron sufriendo una crisis nerviosa y tuvieron que ser enviados a descansar y, con suerte, recuperarse. El presidente parpadeó y luego se volvió hacia Teslus. Así es, dijo el genio inventor. La teoría que sustenta su funcionamiento es compleja, por decirlo menos. Incluso yo sufro de fuertes dolores de cabeza cuando trabajo en ello, y yo fui el primero en inventar esta maldita cosa.
Te aseguro que tiene sentido, pero es contraintuitivo respecto a la forma en que percibimos el universo con nuestros limitados sentidos. La mayoría de las piezas pueden ser construidas por nuestros ingenieros sin problemas. Pero un puñado de componentes deben ser fabricados a mano por mí mismo, y también debo realizar el ensamblaje final. Lo que significa que, por el momento, si muero, se perderá toda la tecnología, y por muy halagador que pueda ser para mi ego, sospecho que no es conveniente para el resto del país. Aún así, esto es, más que revolucionario, susurró el presidente. Me cuesta imaginar cómo una tecnología así podría cambiar la sociedad. Lo sé, asintió Teslus, que parecía serio por primera vez desde que el presidente había llegado a las instalaciones. Podría servir para muchos usos más allá de la guerra. Estamos buscando personas con la mentalidad adecuada para absorber un conocimiento tan difícil, pero hasta ahora no hemos tenido suerte. El presidente respiró profundamente. Muy bien. Por mucho que me gustaría que este motor T se utilizara únicamente con fines pacíficos, todavía necesito ver qué hicieron con él. Por supuesto. Aquí. Como si fuera un artista en un escenario, Teslus descorrió una cortina que cubría un trío de lo que parecían ser armaduras medievales, solo que mucho más pesadas y modernas. Enormes rifles, que parecían más piezas de artillería más pequeñas que armas portátiles, yacían en un enorme estante junto a ellas. Son servoarmaduras mecanizadas, explicó Teslus. Cada una de ellas tiene un pequeño motor T en la parte trasera que les proporciona energía para moverse, ya que son demasiado pesadas para que ni siquiera el hombre más fuerte pueda moverlas de otra manera. Una vez que están atadas, el piloto activa el motor T, lo que les da alrededor de 6 horas de uso seguro antes de que sea necesario apagar el motor. Durante ese tiempo, pueden moverse a velocidades de hasta 30 km por hora, con ráfagas cortas de hasta 60, pueden levantar un automóvil con facilidad y, lo más importante, pueden generar un escudo mágico no inferior al de un mago aéreo de pleno derecho. Con lo que sabemos de los demonios imperiales, creo que estos trajes blindados serían más que un rival para ellos. En la media hora que siguió, los pilotos de prueba de los trajes blindados, cada uno de ellos un soldado que había dado positivo en la prueba de potencial mágico, pero demasiado bajo para calificar como mago aéreo, realizaron una demostración muy impresionante de las capacidades de los trajes, lo que demostró que las afirmaciones de Teslus eran ciertas. Uno de ellos incluso se quedó de pie mientras un mago aéreo le disparaba hechizos de ataque. Su escudo de energía aguantó varios disparos antes de finalmente colapsar con un trueno, e incluso entonces, volvió a aparecer después de unos momentos. Es increíble, dijo el presidente una vez finalizada la demostración y habiendo tenido oportunidad de felicitar personalmente a los pilotos por su trabajo. Sabía que te gustarían, sonrió Teslus. Por supuesto, como tengo que construir personalmente cada motor T, aumentar la producción es difícil. Me lleva unas 100 horas de trabajo completar un motor y creo que he agilizado el proceso lo máximo posible. Pero esa no es la mayor sorpresa que te tenemos reservada. Salieron del edificio y entraron en un campo abierto. Allí había un enorme artefacto de metal y cables que el presidente no podía identificar, excepto que la forma general le recordaba vagamente a un gran cañón de 10 metros de largo. La impresión se vio reforzada por la presencia de un asiento en un extremo en el que estaba sentado un hombre cubierto con equipo de protección, similar a una pieza de artillería, excepto que éste estaba en posición horizontal. Tiene un nombre oficial y complicado, dijo Teslus, pero yo prefiero llamarlo rayo de la muerte. Incorpora elementos de orbes de computación, pero solo para un único hechizo. Hay 2 tenjines separados en el interior, mucho más grandes que los de los trajes blindados, y también hay que ser un mago para dispararlo, y un verdadero mago, además. Pero los resultados, bueno, ya los verás tú mismo. Lo llevaron a un pequeño refugio de cemento y le dieron un par de gafas de protección polarizadas y un par de protectores auditivos. Las otras personas que estaban en el búnker llevaban las mismas gafas, al igual que el artillero que estaba sentado detrás del aparato. Un tanque viejo y quemado había sido arrastrado unos 100 metros más o menos delante de él. Teslus hizo una cuenta regresiva desde 10 y cuando llegó a 0, todo estaba iluminado, incluso con las gafas, y el presidente sintió como si sus huesos fueran a vibrar hasta salirse de su piel. Cuando finalmente parpadeó para aclarar su visión, no había nada más que un cráter profundo en el lugar donde había estado el tanque. Impresionante, ¿no? Preguntó Teslus una vez que todos se habían quitado los protectores auditivos. Estamos trabajando en mejorar su diseño para hacerlo más compacto. Con lo que le pasó al Midgard, pensé que a la Marina le gustaría algo que pudiera matar a esa criatura Kraken que hundió al escuadrón Albish hace unas semanas.
También estamos trabajando en una versión mucho más pequeña, sin los tenjines en el interior, que podría instalarse en los trajes blindados y utilizar su propia fuente de energía en su lugar. Sin duda sería más fácil de usar, dijo el presidente. No lo vi con claridad, pero esta cosa dispara en línea recta, ¿no? Completamente recto, sí, confirmó Teslus. Así que no se puede usar para artillería. Pero supongo que no lo construyeron solo como otra prueba de concepto, ¿no? Claro que no. Ven y te mostraré la última parte de tu visita. Caminaron hacia un edificio que el presidente estaba seguro de que había sido usado como hangar anteriormente, pero cuando sus puertas se abrieron, vio que no había aviones que se refugiaran de los elementos en su interior. En cambio, dentro de ese hangar había un gigante de metal, de más de 20 metros de alto y un poco menos de la mitad de grande. Docenas de ingenieros estaban trabajando en varias secciones del mismo, haciendo solo Dios sabe qué. Parte de su cuerpo estaba cubierto de un grueso revestimiento de metal, pero el resto todavía estaba expuesto a cables y engranajes. Sin embargo, incluso en este estado incompleto, completamente inmóvil, la construcción irradiaba una sensación de poder y amenaza. Lo llamamos Titán, dijo Teslus con orgullo. Tiene instalado en su interior el motor T más grande que he construido jamás, y su potencia supera con creces a las demás. Está lejos de estar terminado, por supuesto. Sé que puede parecer un tanto absurdo, pero tenía lo que creía que eran buenas razones para insistir en que probáramos su potencial. Incluso ahora, más de un año después, no sabemos mucho sobre lo que le sucedió al ejército dacio. El presidente lo sabía, era cierto. Los supervivientes dacios sufrieron un gran trauma y los que lograron recuperarse se niegan a hablar de ello. Todos parecen haber reprimido sus recuerdos de la batalla y reaccionan violentamente a los intentos de sonsacarles información. Sin embargo, basándonos en las entrevistas iniciales que nos dieron nuestros amigos albinos, parece que la primera Wunderwaffe que desplegó el imperio tomó la forma de algún tipo de monstruos enormes, no muy diferentes del Kraken que hundió al escuadrón de la Marina Real. Los imperiales no han usado esa superarma en particular desde entonces, pero aún así sentí que debíamos estar preparados para ello. ¿Y qué mejor manera de luchar contra monstruos gigantes que construyendo los nuestros? Tuvo que admitir que tenía un sentido un tanto retorcido. Aún así, ¿pero es realmente necesaria la forma humanoide?, preguntó el presidente. Puedo entender su propósito con los trajes blindados, ya que son para infantería, pero creo que usarlos para algo de ese tamaño presenta todo tipo de desafíos de ingeniería. Después de todo, había una razón por la que los autos usaban ruedas y los tanques rodaban sobre orugas, mientras que los autómatas que caminaban estaban restringidos a los juguetes de los niños. Oh, por supuesto, convino Teslus. Primero probamos un armazón con forma de tanque, que fue mucho más fácil de construir. Pero resulta que el sistema de pilotaje es mucho más intuitivo y responde mejor si el diseño del armazón refleja el de la forma humana. Creo que es porque los pilotos son, al fin y al cabo, humanos, y la mente humana es naturalmente más adecuada para controlar un cuerpo con forma humana. Si el motor T fuera una simple fuente de energía, eso no sería un problema. Podríamos simplemente colocar uno en lugar del motor de un tanque y listo, pero, probablemente debería callarme. El inventor parecía un poco avergonzado. Preferiría evitar volverlo loco también, señor presidente. Digamos que hay ciertas restricciones de diseño involucradas en la construcción de una máquina de guerra arcana impulsada por un motor T. Preferiría evitar eso también, dijo secamente el presidente. ¿Algo más? Estamos pensando en montar el rayo de la muerte en el chasis del Titán, para que sirva como una especie de cañón de brazo una vez que averigüemos los problemas de ingeniería restantes que presenta, respondió Teslus. Hará que sea mucho más fácil hacer uso de su potencia de fuego y, como dije, incluso los monstruos de la división y tendrán dificultades cuando se enfrenten a su poder. También estoy pensando en instalar baterías antiaéreas en sus hombros, para hacerle la vida más difícil a los magos aéreos que tengan como objetivo el Titán. Necesitarían tener una tripulación, por supuesto, pero creo que hay espacio más que suficiente. Por un momento, el presidente imaginó el futuro de la guerra. Ejércitos de gigantes de metal que caminaban por la tierra en su marcha hacia la guerra, cada uno portando armas como esta. Un escalofrío le recorrió la espalda al visualizar la absoluta desolación que dejarían a su paso. Un nuevo tipo de guerra, más total en su destrucción que incluso los registros del ring que había presenciado, mientras los dioses creados por el hombre de acero y magia se enfrentaban con la magia antigua del imperio, con soldados desventurados atrapados en el medio. Temblando, sintió brevemente el impulso de cerrar todo el asunto, de enterrar todo ese terrible conocimiento, donde no pudiera hacer daño a nadie.
pero había jurado a Dios que mantendría a salvo a su país, y esto era exactamente lo que necesitaba para lograrlo. Bien hecho, señor Teslus, dijo finalmente. Usted y sus colegas han superado ampliamente mis expectativas. Aún estaban lejos del nivel de la división I, e incluso llegar tan lejos había costado una cantidad considerable de dinero. Pero al menos ahora estaban en la carrera, en lugar de mirar desde la barrera o ni siquiera saber que deberían estar corriendo. Además, los imperiales debían haber estado trabajando en sus Wunderwaffen durante décadas antes de que comenzara la Gran Guerra. Teniendo en cuenta que Teslus y el resto habían estado trabajando durante menos de 6 meses, lo que habían logrado ya era asombroso. Aumentaré su financiación tanto como pueda, continuó. También pondré a gente a trabajar en la búsqueda discreta de candidatos para aprender sobre el motor. Te hablaré de los asuntos con el resto del alto mando, pero por ahora, me gustaría que se centraran en preparar al Titán para el combate, y a tantos trajes blindados y sus pilotos como puedan. En cuanto al resto, confiaremos la producción en masa a otros ahora que han completado los diseños. Aumentar la producción llevaría tiempo, incluso si encontraran gente capaz de aprender a construir más motores te pasarían meses, sino años, antes de que Estados Unidos estuviera listo para desplegar las creaciones del Grupo de Investigación 51 en cantidades significativas. El presidente suspiró. El reino aliado estaba solo, pues se negaba a enviar a millones de sus ciudadanos a morir inútilmente contra las Wunderwaffen del imperio. Pero al menos, ahora tenía la perspectiva de contrarrestar las superarmas de la División I, lo que impediría la dominación militar total del imperio. Por supuesto, no podía decirle exactamente eso a los albinos. Mantener en secreto el trabajo del Grupo de Investigación 51 era de suma importancia. Pero sí iba a parecer que había abandonado a sus primos en su momento de necesidad a los ojos de la historia. Bueno, nadie con un poco de sentido común había dicho nunca que el trabajo de presidente de los Estados Unificados fuera fácil. XXXX. Hoy recibimos una carta de la división y en la oficina. Al principio estábamos eufóricos. No creo que sea polémico decir que todos los que trabajan en I+D para el ejército imperial sueñan con aprender más sobre los creadores de las Wunderwaffen. También es de conocimiento público que desde la invasión de Asia, la división I siempre ha trabajado junto con otras ramas del ejército imperial. Dado que hemos estado trabajando en torpedos submarinos y otras tecnologías para el uso de la armada, y que todos habíamos oído hablar de la destrucción causada al Migutiod y su escuadrón, pensamos que nos iban a convencer para ayudar a ampliar lo que fuera que condujo a esta gloriosa victoria. Ese no fue el caso. Al parecer, el misterioso director de la División I, por razones de seguridad, la carta no incluía su nombre, pero no hay duda de su autenticidad, estuvo recientemente a bordo de uno de los submarinos del imperio. Probablemente fue durante la operación que hundió a Lord, y durante ese tiempo, habló con los marineros que tripulaban el submarino. Se enteraron de las dificultades que han encontrado los submarinos del imperio para hacer uso del armamento desarrollado por nuestro departamento desde el comienzo de la guerra. El contenido de la carta era tan invariablemente cortés como despiadado en su evaluación de nuestro trabajo. Dicho sin rodeos, destrozaban por completo nuestro enfoque de trabajo, acusándonos de perseguir especificaciones más altas a expensas de asegurarnos de que las armas pudieran realmente usarse. Escribieron que nosotros, alejados del campo de batalla como estamos, hemos sucumbido a la visión de túnel. Si viniera de cualquier otra persona, lo habríamos descartado, pero se trata de la División Y como ninguno de nosotros quiere que la persona más poderosa de todo el ejército imperial se enoje con nosotros. Hemos decidido seguir sus respetuosas sugerencias. Nos llevará algún tiempo adaptarnos, pero ya hemos empezado a trabajar en la implementación de nuevos procedimientos de prueba que deberían recrear las condiciones de uso reales de forma más fiel. También vamos a tener que pedirle a la Marina que envíe gente para ayudarnos a asegurarnos de que no volvamos a pasar por alto algo. Ya me imagino lo engreídos que estarán, pero bueno, supongo que no lo merecemos. Extracto del diario de un investigador del Departamento de I+D de la Armada Imperial, 16 de diciembre de 1925. XXXX. 18 de diciembre de 1925, Castillo Schwarzstein. Respiré aliviado cuando aterricé después de pasar un par de horas entrenando con los Natsadi en el espacio aéreo sobre el castillo Schwarzstein. Seraya y su equipo estaban aprendiendo rápido. Incluso con la ventaja que me daban las capacidades superiores de mi bastón, todo lo que podía hacer era seguirles el ritmo a los 4 cuando entrenábamos. Bien hecho, les felicité mientras nos estirábamos después del intenso ejercicio al que nos habíamos sometido. Siguen mejorando. Aún no podemos igualarlos, dijo Seraya. Hablábamos en imperial, por supuesto.
Aunque un puñado de miembros de nuestro equipo lingüístico se había vuelto medianamente hábil en la lengua Natsadi, yo no era uno de ellos y, en cualquier caso, era mejor que se acostumbraran al idioma de su país adoptivo. He estado haciendo esto durante años, le dije. Con lo mal que se había desorganizado el tiempo en Asaduni, enseñarles cómo funcionaba nuestro calendario había sido una experiencia interesante, pero Será ya lo había entendido rápidamente. Si pudieras llegar a mi nivel tan rápido, me quedarías mal. No parecían muy decepcionados, pero me habían visto pelear con Akarsegok, así que no esperaban derrotarme. Les había dicho que solo había podido hacerlo gracias al Cosmos Blood. Bueno, no con tantas palabras, no podía revelar exactamente secretos militares como esos, pero me había asegurado de que los Natsadi supieran que el poder no era algo que pudiera usar en todo momento. Nos quitamos el equipo de práctica y nos pusimos nuestros uniformes adecuados, a pesar de que los Natsadi ahora tenían ropa de civil adecuada. El papeleo para obtener la ciudadanía imperial para los refugiados Natsadi se había completado, tal como había prometido el general Setour. La burocracia imperial era así, y aún pasaría algún tiempo antes de que recibiéramos los pasaportes y otros documentos que, con suerte, les permitirían convertirse en parte de la sociedad imperial algún día. Al menos ahora que tenían una existencia oficial, podía pagarles, aunque explicarles el concepto de dinero a las tribus postapocalípticas había sido un desafío interesante que me había llevado de nuevo a la economía 101. Después de unos minutos más de discusión sobre los detalles de nuestro combate aéreo, los dejé para volver a mi oficina. Mientras caminaba por los pasillos del castillo Schwarzstein, con una mano en mi bastón y un ojo atento a cualquier amenaza, a pesar de todos mis esfuerzos por promover un entorno de trabajo seguro, nunca se sabía cuándo uno de los ocultistas cometería un error y provocaría algún horror indescriptible del más allá. Mi mente se centró en asuntos más importantes. A raíz de la Operación Enigma, un hombre elegido por el general Setour, que no me había llenado precisamente de confianza cuando lo escuché por primera vez, habíamos intensificado la seguridad operativa tanto como pudimos, siguiendo las sugerencias de Elia. En este punto, una de las únicas formas en las que podíamos pensar para que el reino aliado cambiara las cosas sería averiguar de alguna manera nuestra ubicación y atacarnos directamente. Dada la ubicación del cuartel general de la división y dentro del territorio imperial, no podía ver cómo los John Bulls podrían traer el ejército que necesitarían para derrotar a la pequeña colección de pesadillas que habitaban el castillo Schwarzstein, pero el sabotaje o el robo seguían siendo posibilidades. Después de todo, un enemigo desesperado era lo más peligroso, y la facción proguerra del reino aliado ciertamente estaba desesperada. Según el último mensaje de Setour, no pasaría mucho tiempo antes de que Albion se rindiera. Las protestas contra su participación y su conducción de la guerra eran cada vez más frecuentes, a pesar de los mejores esfuerzos de la máquina de propaganda del reino aliado. El rey de Kemet también había comenzado a hacer ruido, y se decía que varias otras posesiones albias también estaban comenzando a tener ideas, ahora que parecía que la estrella de su señor colonial se estaba apagando. La actividad partisana en Legadonia había desaparecido casi por completo. La forma en que habían llevado a cabo su primera oleada de ataques meses atrás había asegurado que solo los patriotas más fanáticos e idiotas se unieran a ellos, y esos individuos no eran precisamente sutiles. Nunca había habido resistencia a la ocupación imperial en Dacia. La absoluta totalidad de la derrota de su ejército había aplastado cualquier noción de contraataque. En cuanto a Francois, el continente de la República estaba tranquilo, y los albinos tenían demasiado miedo de nuestros magos furtivos como para arriesgarse a cruzar el estrecho de Dodovirt. Los gobernadores militares de sus colonias también se habían calmado después de nuestra pequeña manifestación en Kemet. Ninguno de ellos quería que el general Rommel les hiciera una visita. Incluso sin el apoyo de la división I, el hombre tenía fuerzas convencionales más que suficientes a su disposición para darle una lección a cualquier sangre azul que pensara en erigirse en rey. El único peligro que quedaba eran los Eikons. A estas alturas, la inteligencia imperial estaba casi segura de que Delugo y Behubais se habían refugiado en algún lugar de Hildoa, al menos por eliminación. Sin embargo, el reino de Hildoa se había mantenido neutral durante toda la Gran Guerra, algo que admito que me dio envidia. En ese momento, no había ninguna razón lógica para que se unieran, incluso si hubieran logrado obtener el conocimiento para crear sus propios Eikons. Desafortunadamente, los Eikons no eran seres lógicos, sino peones del ser decimodado, que el centro de la religión más poderosa de este mundo también se encontraba dentro de Hildoa. El peligro era obvio. Y aunque nadie en el cuartel general central estaba contento con la perspectiva de que se abriera otro frente, se habían tomado en serio mis advertencias sobre el informe de Koenig y habían aumentado silenciosamente nuestras defensas en el sur.
El hecho de que hubiera una enorme cadena de montañas que sirviera como frontera natural entre nosotros e Hildoa significaba que cualquier ataque convencional se convertiría en una masacre demoledora. Recordaba vagamente que, durante la Primera Guerra Mundial en mi viejo mundo, los Alpes habían sido el escenario de un desgaste verdaderamente agotador. Combine eso con el invierno que cubre las montañas con nieve, y ningún ejército intentaría pasar a la ofensiva. Por supuesto, los Seikons cambiaron las cosas, ya que no les importaban cosas tan insignificantes como las condiciones meteorológicas. Así que habíamos tomado precauciones contra su posible despliegue. Se habían construido nuevos M-912 y se habían enviado a las bases militares en las montañas, para mantenerlos ocultos hasta que se avistaran Seikons. Los M-912 aún no se habían utilizado contra enemigos humanos, y aunque no estaba prohibido por un tratado internacional, estaba bastante seguro de que debería estarlo. Los magos aéreos del Ejército del Sur también habían sido informados sobre las capacidades de los Seikons, aunque para ser justos, también lo habían sido los magos de todos los demás ejércitos, porque el Reich era muy minucioso, y se les había dicho que no participaran a menos que tuvieran una ventaja numérica masiva. En ese momento, nuestras esperanzas eran que, si Hildoa nos declaraba la guerra, el Ejército del Sur resistiría lo suficiente para que llegaran refuerzos, incluidos los de la División I. En ese sentido, estábamos tan preparados como podíamos. Los Untoken que habíamos reclutado después de la batalla del Rin habían terminado su entrenamiento y estaban listos para el despliegue. Nuestros alquimistas también habían producido más que suficiente Enlosenach para cada instancia del proyecto, aunque no habíamos probado cuál sería el efecto de una segunda dosis. Pedirle a la Denkmachine su mejor estimación no había sido concluyente, pero estaba claro que no sería agradable. En el peor de los casos, todavía tenía una dosis de Cosmos Blut en mi persona. Dado que había destrozado a los primeros Seikons en arena desarmado durante mi primer uso del suero, una parte de mí estaba deseando soltarme con mi bastón de nuevo en su forma original. Se había propuesto enviar a las Wunderwaffen junto con más tropas a la frontera para que hicieran guardia, pero fue rechazada. Existía la posibilidad de que la concentración de tropas en la frontera empujara al reino de Hildoa a declarar la guerra, entendiendo que esa concentración era un preludio a nuestra invasión. En general, las cosas iban muy bien, lo que significaba que me quedaba esperando a que cayera el otro zapato. XXXX. 20 de diciembre de 1925, la Santa Sede. Se estaban quedando sin tiempo. El flujo de nuevos candidatos para los caballeros sagrados prácticamente se había agotado con el abandono de sus operaciones en la República y la presencia del Imperio en el continente sur, pero cada nuevo guerrero bendecido aumentaba sus posibilidades de victoria, y las tropas regulares también podrían haber necesitado más entrenamiento. Hildoa había pasado demasiado tiempo en la indolencia, confiando en la diplomacia en lugar de la fuerza de las armas para mantenerse a salvo. En otro mundo mejor, esa actitud podría haberle resultado útil, pero con las fuerzas del infierno habiendo subvertido a su vecino del norte, era suicida. Peor aún, era herejía. Uno a uno, los miembros del alto mando de Hildo se habían unido al grupo. Empezando por el general Gassman, se habían enterado de la verdadera naturaleza de la lucha que asolaba a Europa y habían jurado lealtad a la causa. Con el tiempo, De Lugo sabía con absoluta certeza que todo el ejército de Hildo podría haberse reforjado en una brillante espada de Fi, invencible e inquebrantable. Ni siquiera todas las Wunderwaffen del Imperio habrían tenido una oportunidad contra ellos entonces. Pero el tiempo se estaba acabando. Estaba claro que el reino aliado, a pesar de toda su antigua bravuconería, se rendiría pronto a las exigencias del Imperio. Sin que nadie desafiara abiertamente al Imperio, Dacia, Francois y Legadonia caerían bajo su sombra. Oculto tras bonitas palabras y tratados, el veneno de la corrupción infernal se extendería y toda Europa quedaría condenada. Tenían que actuar ahora y demostrar a los fieles que, con la luz del Señor a su lado, era posible combatir la oscuridad que consumía al imperio. No solo soportarla, como habían hecho los albinos con los antiguos secretos que habían exhumado y reutilizado para proteger su preciada capital, sino luchar contra ella y, finalmente, derrotarla. De Lugo no se hacía ilusiones de que el camino que tenía por delante sería fácil. La bendición del Señor solo les dio a sus siervos una oportunidad de luchar. Dependía de ellos demostrar que eran dignos de ella mediante la victoria. Desde el comienzo de la Gran Guerra, Hildo había mantenido al menos tropas en su frontera norte. En los últimos días, a medida que la congregación fortalecía su control sobre el reino, se habían enviado más divisiones allí en preparación. 50 divisiones en total, más de 500.000 de hombres, estaban ahora listas, aunque solo un pequeño puñado de ellas sabía lo que estaba a punto de suceder. Era una fuerza poderosa, incluso para los estándares de esta terrible guerra.
Con la fuerza de los caballeros sagrados añadida a ella, ningún enemigo mortal podría interponerse en su camino. Sin embargo, de Lugo sabía en lo más profundo de su corazón que, a pesar de toda su fuerza justa, esta gloriosa hueste que habían reunido no sería suficiente. Para derrotar al apóstol del diablo, necesitarían un arma que estuviera a la altura de la lanza del arcángel cuyo nombre llevaba la congregación, la misma arma que había derribado al padre de las mentiras y lo había arrojado al infierno en el amanecer de los tiempos. Por la gracia del Señor, tenían una de esas armas, la lágrima de la Trinidad, el primer y único orbe de computación de 3 núcleos del mundo. Ahora, lo único que necesitaban era alguien que la manejara, algo que había resultado más difícil de encontrar de lo esperado. En los 2 meses transcurridos desde que el Dr. Schuhel había completado la reliquia sagrada, los caballeros sagrados habían volcado toda su fuerza en la lágrima de la Trinidad. El artefacto estaba a punto de estallar de poder acumulado, manteniéndose unido solo gracias al milagro que había ocurrido en su construcción. La última vez que de Lugo lo había visto, casi había quedado cegado por su resplandor. Sin las protecciones tejidas en las paredes de la sede de la congregación, habría activado sensores mágicos en toda la península. Ni siquiera los caballeros sagrados mejorados por los ministerios del Dr. Schuhel podían ejercer su asombroso poder. Se necesitaba un verdadero campeón de Dios para hacer uso de él, para contener su poder y ejercerlo al servicio del Señor. Habían buscado un candidato adecuado y, finalmente, la mano del Señor los había guiado. Ahora, en este día sagrado, el arzobispo Beauvais estaba realizando el nuevo rito que había recibido de los cielos. Uno que no elevaría a 12 de los elegidos del Señor, sino que, en cambio, reforjaría una sola alma en el instrumento de su voluntad en la tierra. Una vez que el arzobispo hubiera terminado, el Dr. Schuhel comenzaría de inmediato a trabajar para hacer los ajustes finales, utilizando el conocimiento que había obtenido del Señor y la experiencia de la práctica con los caballeros sagrados. El sacramento se estaba llevando a cabo en el lugar más santísimo, reservado para su uso en ese día por orden de su santidad en persona. De Lugo, que seguía siendo un simple mortal a pesar de todo lo que había sucedido, se encontraba en las puertas, mirando la ciudad santa que lo rodeaba y admirando su belleza una vez más. Llevaba allí varias horas, pero el fuego de la fe lo sostenía. Los caballeros sagrados, con su apariencia humana, montaban guardia, asegurándose de que nadie se acercara demasiado y escuchara las oraciones cantadas y los ruidos sobrenaturales. Finalmente, las grandes puertas se abrieron y apareció el Dr. Schuhel. Parecía exhausto y exaltado a la vez, con el sudor corriendo por su frente mientras sus ojos brillaban con una luz dorada que se desvanecía. ¿Y bien?, preguntó de Lugo. Está hecho, respondió el único imperial que había visto la verdad mientras su nación se hundía en la ruina. El santo está listo. Entonces es hora de que comience la cruzada. XXXX. 22 de diciembre de 1925, Capital Imperial Berún, Cuartel General Central del Ejército Imperial. Lentamente, el general de brigada Setor bajó la carta decodificada que acababa de recibir del cuartel general del Ejército del Sur. Le costó mucho autocontrol no cambiar de expresión delante del ayudante que había entregado el mensaje y del resto de su gente en la oficina donde había estado trabajando en planes de contingencia para el reino aliado. Era un oficial del Estado Mayor del Reich y uno de los hombres que había llevado al imperio a victoria tras victoria. No importaba que esas victorias se hubieran construido sobre el trabajo de una joven que hacía que lo imposible pareciera fácil. Era su deber mantener las apariencias, por el bien de la moral. Siguió mirando las palabras de la página, pero ellas se negaron obstinadamente a cambiar. La Santa Sede ha tomado el control del reino de Ildoa y ha declarado una santa cruzada contra el imperio. Se han avistado docenas de Icons acompañando al ejército de Ildoan, y los detectores de mana indican que hay muchos más presentes. Los informes de los exploradores que lograron escapar de los Icons indican que han abierto un camino recto a través de las montañas con algún tipo de superarma mágica propia. Seton respiró profundamente e ignoró firmemente el dolor de cabeza que ya se estaba formando en su cráneo. Llama al general Rudersdorf, por favor, dijo con calma. Y trae también a un mago aéreo autorizado para realizar tareas de mensajero. XXXX. Notas del autor. ¿Qué tal esa escalada? Sí, después de preguntar en SB cómo las montañas entre Italia y Alemania influirían en la guerra y recibir muchas respuestas extensas y bien pensadas, decidí que la congregación usara magia para eliminar las montañas que se interponían en su camino. Me inspiré en A Young Woman's Political Record, donde se menciona que la batalla final de Tanya contra Mary Sue redibujó algunos mapas alpinos oscuros. Si te preocupa que la congregación tenga acceso a ese tipo de potencia de fuego, intenta imaginar cómo se siente Tanya en este momento.
Por supuesto, se proporcionarán más detalles sobre lo que sucedió en el próximo capítulo, pero quería darte una idea de la propia conmoción del imperio ante este suceso. Para los Estados Unificados, el Tenjin es básicamente una versión steampunk del Denjin de Cthulhu Tech, que es un dispositivo que permite energía libre ilimitada, cuya invención enloqueció al inventor inicial y cuya investigación continúa volviendo locos a los científicos regularmente en el escenario. Y sí, esto básicamente te permite intimidar a las leyes de la termodinámica y tomar su dinero del almuerzo, pero estaba buscando una fuente de energía que pudiera justificar la Magitech de Teslus y cuando recordé este concepto, todo encajó. Incluso encaja en la cosmología que he construido para este fic, y siento que el hecho de que solo Teslus pueda construirlos evita que sea un gran cambio de juego. Además, robé la idea de que una forma humanoide hace que pilotear Mech sea más fácil del fanfic de Instancia de Fuerer, disponible en AO3. Jugué con la idea de añadir una nave espacial por el factor de genialidad, pero no se me ocurrió una justificación para que estuviera lista en tan poco tiempo. El Mech Titan ya lo estaba haciendo muy bien, aunque está lejos de estar completo. Tal vez esté trabajando en ello en otro lugar. ¿Qué opinas? ¿Te interesa ver eso agregado a la historia? Como siempre, espero con interés vuestras opiniones sobre este capítulo y vuestras sugerencias. El próximo capítulo será probablemente el segundo de Siapas Cain, War Master of Chaos, que tuvo una recepción mucho más entusiasta de lo que esperaba. Sariel fuera. Fin del capítulo 20.